Nosotros podemos fallar, pero Dios no. Él nunca nos fallará. Él prometió que nunca nos dejará, ni nunca nos abandonará. Y sus caminos son caminos para nosotros. Desde el día que tú decidiste darle tu vida a Cristo, Él tomó control de ti. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo poderla entender o poder discernir, porque venimos de muchos años de hacer nuestra voluntad, de hacer siempre nuestra voluntad. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia, ¿sí? En Isaías. Hoy no pudimos tener las letras, creo que no vino nuestro hermano Samir. ¿Tuvo patrones? Está bien. También qué bueno que llegan los patrones, porque si no, son los que entre más vengan, más los van a tener. Dice la palabra de Dios en Isaías 55. Vamos ahí con nuestras Biblias. Es que nos acostumbramos que nos los pongan aquí, Samir, en la pantalla. Pero a veces es muy bueno estar practicando con la Biblia, porque pues la pantalla no nos las podemos llevar a la casa, ¿no? Bueno, pero abre tu Biblia ahí en Isaías 55, 8, 9. Dice el Señor, dice, porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, no son, ¿qué no son? Tus pensamientos. Fíjate cómo cuando tú llegas a Cristo, traes mucha manera de pensar y a medida que vas caminando con Él, empiezas a ser más como Él es. Y entre más te grabes la palabra de Dios, más sus pensamientos son iguales a los tuyos. Pero aquí el Señor dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dijo el Señor. A veces tú vas por un camino y el Señor te tiene que cambiar el rumbo porque Él va a hacer tu voluntad. Desde que lo recibiste como Señor y Salvador, lo hiciste tu Dios. Amén. Y al hacerlo tu Dios, Él va a gobernar sobre tu vida. Y muchas veces lo que nos pasa a ti y a mí es que nosotros tenemos unos caminos diferentes porque tenemos unos pensamientos diferentes. Y entonces el Señor dice, no son tus caminos ni tus pensamientos. Lo que tú estás pensando ahorita no va a ser, ni lo que tú, por el camino que vas mal, ¿sí? Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso es cierto, mi hermano. O sea, los caminos de Dios son perfectos. A través del caminar en Cristo, no sé, cada uno de nosotros tiene diferentes años caminando con el Señor, pero nos hemos dado cuenta que sus caminos son perfectos. Y a veces nosotros vamos en un camino equivocado y ahí seguimos, y el Señor tiene que forzar las cosas, tiene que afligirnos para que tomemos el camino que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Y entonces, dice Jeremías 29, 11. Mira, vamos aquí a Jeremías 29. Vamos a Jeremías. Yo sé que los que traen la Biblia en el celular, pues es más fácil, ¿no? Dice Jeremías 29, 11. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Amén.
El Señor dice, yo conozco los pensamientos que tengo para ti. No son tus pensamientos, son mis pensamientos, porque mis pensamientos son perfectos. Tan altos como son del cielo a la tierra, así son de distantes cuando nosotros estamos separados de sus planes. Y entonces el Señor dice aquí, en el 21, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos, ¿de qué tiene Dios pensamientos para nosotros? De paz y no de mal, para darnos ¿qué? El propósito correcto, el propósito al cual debemos llegar tú y yo. Y estaba yo últimamente leyendo la historia de José. ¿Cuántos recuerdan a José, hijo de Jacob? ¿Sí? Uno de sus dos últimos hijos él tuvo 12 hijos que finalmente son las 12 tribus de Israel. Entonces José tuvo un hermano que se llama Benjamín y eran hijos de la esposa que no podía tener hijos, ¿no? Pero los amaba mucho Jacob. Y entonces vemos la vida de José. Y la vida de José también, igual que la tuya y la mía, pues tenemos diferentes pensamientos. Cuando tú llegas a Cristo, vienes y lees la palabra de Dios y Dios dice que te va a prosperar. Dios dice que te va a bendecir. Dios dice que te va a sanar. Dios dice que la Biblia está llena de promesas, ¿no? Pero acabamos de leer que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces Dios tiene que cambiar sus pensamientos, que sean tus pensamientos. Que tú pienses como Él es. Y entonces, viendo la historia de José, él recibe muchas promesas. Vamos a ver las promesas que Dios le dio. Ve Génesis 37, vamos a Génesis 37. Ahí deja un separador en Génesis porque nos vamos a apoyar mucho en la historia de José el día de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y si no están de acuerdo, pues es el tema que yo estudié. Génesis 37, 3. Dice, llamaba a Israel a José. Recuerda que Dios le había cambiado el nombre a Jacob y ahora se llamaba Israel. Entonces, Jacob es Israel. De ahí vinieron las 12 tribus. Por eso dice aquí en el versículo 3, amaba Jacob a José, o sea, amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos. ¿Sí? Porque los había tenido en su vejez. Y aquí vino un buen consejo, tener cuidado de amar a los hijos igual. Amén. Todos son nuestros hijos y debemos darles el mismo amor, porque si no hacemos diferencias por amar más a un hijo que a otro. Pero en este caso, como él había tenido primero a la primera esposa que no había sido la que él quería, con la cual fue engañado, bueno, pues los hijos no los recibió con tanto gusto. Y después tuvo hijos con las siervas, ¿sí? Tanto tuvo hijos con la sierva de su primera esposa como con las de Raquel, y pues tampoco los amaba tanto. Pero cuando tuvo con, ¿cómo se llamaba? Con Raquel, ¿verdad? La primera, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Lea. ¿Sí? A lo mejor ni leía, pero se llamaba Lea, ¿no? Cuando tuvo cuando tuvo a Lea, él no amaba a Lea, ni tampoco amaba a las siervas de sus esposas. Después tiene sus 2 hijos con Raquel y de ahí viene Benjamín y Jacob. Por eso dice que las amaba y dice en el 37:3, dice, porque había tenido los habitantes de su vez y le hizo una túnica de diversos colores a José, o sea, le hace una túnica muy bonita. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían los hermanos? Le aborrecían. Entonces, ¿quieres que a tu hijo no lo aborrezca a tu hermano? Ámalos igual. ¿Amén? Ámalos igual, porque ambos son tus hijos, ambos venían en tus lomos. ¿Los hijos dónde vienen?
en los lomos del varón. Amén. ¿Sí? Porque Dios no está en los hospitales, los ángeles de Dios no están en un hospital. Ay, Señor, mándame 3 espíritus y 3 almas porque están naciendo 3 niños, ¿no? Esos niños ya nacen con espíritu y nacen con alma, desde que nacen. ¿Dónde venían? En los lomos del Padre. Amén. Y entonces, aquí vemos que le hace una túnica y hizo diferencia, y sus demás hermanos, pues no les caía tan bien, ¿sí? Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, dice el versículo 4, le aborrecían y no podían hablarle como pacíficamente, o sea, todo el día lo estaban agrediendo a José. En el versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo como, ahora ¿cómo? Más, porque les fue a dar la promesa que Dios le estaba dando. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Mi manojo estaba totalmente derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, como diciendo, tú eres el rey, ¿no? Tú eres a quien nos vamos a someter. Y él se los platica, ¿sí? Y en el versículo 8 le dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? ¿Y qué sucedió con eso? Le aborrecieron aún más a causa del sueño de sus palabras. Y luego otra vez José, por eso le dicen José el soñador, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, ¿qué hacían? Se inclinaban hacia mí, ¿sí? Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Sí? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué había recibido Dios? ¿Qué había recibido José, perdón? Promesas. Él había recibido promesas. ¿Tú cuando Dios te habla a través de la palabra de Dios, te da promesas? Sí, te da promesas. Y esas promesas Dios las va a cumplir. Las va a cumplir, pero antes tiene que cambiar tu carácter, tiene que cambiar cosas que nosotros tenemos en nosotros mismos. ¿Qué fue lo que le sucedió a José? ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué hicieron sus hermanos con él? Lo echaron en una cisterna, ¿sí? Y después lo vendieron a unos madianitas, ¿sí? Y de ahí, después de venderlo, ¿qué le sucedió a José? Le iba como muy mal. Porque es vendido, imagínate tú, ponte en su lugar, llega con sus hermanos, muy animoso a hacer esto, y agarran los hermanos y lo echan en una cisterna. Dice, hermanos, ¿de qué se trata? Qué bueno que la cisterna no tenía agua, ¿no? Y luego llegan y si él se da cuenta que lo venden. Y su futuro no sabía ni para dónde iba. Y va a dar con Potifás, ¿no? Con Potifás, que con Potifás le fue bien o no. Porque Dios estaba ¿con quién? Pues con él, ¿sí? Mira, Génesis 37, 27. Ahí es cuando lo venden. Pero en Génesis 39. Génesis 39, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio,
lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, o sea, Dios, ¿con quién estaba? Pregúntate, ¿habrá estado Dios cuando estaba en la cisterna? Sí. ¿Habrá estado Dios con José cuando le dio las promesas? Sí. Y aquí dice que Jehová estaba con José y fue un varón, ¿cómo? ¿Cómo fue este varón? José, ahí con Potifar. Próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, notó que le iba muy bien a Potifar porque tenía de empleado ahí. Dice, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, ¿qué? Prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, José recibe promesas. Después, se ha haber sentido muy mal porque lo echan ¿en dónde? En una cisterna y lo venden. Y entonces tú piensas en ese momento, los pensamientos de José, dijo, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Ya me vendieron, yo no puedo regresar con mi padre. Se sentía muy mal. Y llega con Potifar y dijo, ay, pues trabajaré y todo. Ahora, hazte una pregunta. ¿José se quejó? José le llegó a decir, no, señores, mis hermanos iban a postrar delante de mí. No, señor, mi padre se iba a postrar delante de mí, mi madre. ¿Dónde está la promesa? No sé qué. No se quejó. Y cuando tú lees una promesa de Dios, un buen consejo, nunca te quejes cuando Dios está tratando contigo. Porque en Él vivimos, en Cristo vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Ahora, yo te soy honesto, yo me he quejado. Y creo que muchos de nosotros nos hemos quejado de por qué nos está yendo mal. Ahí le estaba yendo mal. Y entonces aquí vuelve otra vez a salir de la prueba José y está muy bien. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede después? Cuando recordamos lo que le sucedió a José. ¿Sí? José es tentado. Génesis 39. Dice, dicen en el versículo 7. Dice, aconteció, 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué hizo la mujer? Puso sus ojos ¿en quién? Y le dijo, duerme conmigo. ¿Estaba haciendo qué? Tentado. Y él no quiso. Dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor, ¿sí? Dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría yo contra? ¿Por qué no dice contra Potifar? ¿Pecaría yo contra Dios? Quiere decir que José tenía claro, piensa, José era una persona joven, estaba totalmente en sus mejores años y había sido ¿qué? Tentado. Y la esposa de Potifar había preparado todas las cosas y todos los días
lo molestaba, ¿sí? Porque llegó el momento, ¿sí? Dice en el versículo 10, hablando ella a José, ¿cada cuándo le hablaba? Todos los días lo tentaba. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa, de los de la casa allí. Y ella le quitó la ropa porque lo asió de su ropa, diciendo que duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. José lo molestaba todos los días. Todos los días era tentado. Y cuando vino el momento de consumarse esa tentación por la fuerza, ¿qué hizo él? Huyó. Y él estaba virilmente bien. La esposa se iba a encargar de que nadie supiera. Pero él, ¿a quién sabía que le iba a fallar si lo hacía? A Dios. Y todos ya conocemos la historia. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué hizo la mujer cuando él salió huyendo? Llamó a todos los empleados, dijo, este hombre, miren, me quería violar. Dejó aquí sus ropas. Salió desvestido. Por eso grité. Y luego se lo dice ¿a quién? A su esposo. La mujer le dice a Potifás, este empleado que tú trajiste aquí, este empleado que tú trajiste aquí, mira lo que ha hecho. Dice en el versículo 21, no permite déjame ver si lo leemos. ¿En cuál? Y entonces Potifás, versículo 20, y tomó su amo a José, ¿y de dónde le puso? Y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y luego dice en el versículo 21, pero Jehová ¿estaba con quién? Eso es buena pregunta, ¿no? Decir, ¿Dios está conmigo? Pues si yo lo quise fue obedecer a Dios. ¿Y ahora hasta dónde estoy? Está en la cárcel por haber obedecido ¿a quién? A Dios. ¿Le levantaron un falso? Ahora, tú ponte un poquito en los zapatos de José. Mis hermanos, Dios me da promesas. Mis hermanos me echan en una cisterna. Me querían matar. Me vendieron. Vengo con Potifás. No es de mi familia. Le estoy trabajando de maravilla. ¿Por qué le trabajaba bien a Potifás? Porque él trabajaba como si le trabajaba ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de trabajar para los patrones? Como si le trabajaras a Dios. Y él le trabajó a Potifás como si le trabajara a Dios. ¿Y qué hizo Potifás? Lo puso encargado de su casa. Y después viene otra vez y vuelve a caer. Viene el enemigo, lo quiere tentar, él libra la tentación y finalmente acaba ¿en dónde? En la cárcel. ¿Había motivos de que José se pudiera quejar? Sí. ¿Tú te hubieras quejado? Yo sí. Sí.
No es justo. Estoy obedeciendo a Dios. ¿Y ahora dónde estoy? Aquí en la cárcel. Pero vemos en la palabra de Dios, no veo un versículo donde él se haya quejado. ¿Qué hicieron los de Israel cuando lo sacó Moisés, que fue el instrumento? En el momento que faltó agua, ¿qué hicieron? Son puras quejas. ¿Para qué nos trajiste? ¿Qué hicieron cuando se vieron encerrados, cuando venía Faraón sobre ellos? Se quejaron. Y siempre quejas sobre las quejas. Y dice aquí, en la historia de José, en Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia, ¿sí?, en los ojos del jefe de ¿quién? O sea, Dios le dijo, a pesar de que estás en un lugar bien incómodo, yo estoy contigo. ¿Qué estaba haciendo Dios con José? Probando su corazón. ¿Qué hace Dios cuando Dios te da promesas y te empieza a ir mal? Probando tu corazón. Para ver cómo reaccionas. Cuando empiezas a ver que otros prosperan más que tú, y este no tiene este problema, este no está enfermo, este no tiene esto, nos empezamos ¿a qué? A quejar. Cuando Dios dijo, mis pensamientos, tengo pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal, para darlos el fin que debes esperar. Y tú y yo podemos ver que nuestro caminar es muy diferente a cuando estábamos en el mundo o como caminan los del mundo. Tú eres probado por parte de Dios, porque Dios está pensando más en el fin que tiene para ti, para el milenio, para la eternidad, que aquí estés bien. Dios quiere moldear tu corazón aquí en la tierra. Y lo va a hacer como lo hizo con José. Él estaba en la cárcel, ¿sí? ¿Cuántos recordamos que en la cárcel le dio gracia y fue el encargado de los trabajos que le tocaba hacer al carcelero? ¿Sí? Y recordamos que Dios le dio la interpretación de dos personas que estaban en la cárcel, que era el copero y el panadero, ¿no? Al copero y al ganadero le dijeron, te tengo una buena y una mala, ¿no? La buena era ¿para quién? Para el copero. Le dice en su sueño, mañana el faraón va a quitar de ti y vas a estar otra vez sirviéndole a faraón. Y al panadero le fue la mala, y a ti que no, mañana te van a dar grano, ¿no? Y al panadero lo mataron, y al copero, y todavía le dice al copero, oye, ahora que estés con faraón, ay, me recomiendas, yo estoy aquí en la cárcel. Quiere decir que no estaba a gusto José, ¿no? Le dijo, ay, ahorita que esté yo en la cárcel, y Dios estaba con él en la cárcel. Le dijo, ay, ahora que ya estés con el faraón, ¿te acuerdas de mí? ¿Y qué crees que hizo el copero? ¿En quién estaba pensando? ¿En quién quería confiar José? En el hombre. Le estaba diciendo al copero, ya te eché la mano, ¿no? Oye, me debes una. Ahora ahí te encargo, que cuando llegues ahí con faraón me recomiendes, ¿no? Y tu única recomendación, ¿quién es? Dios. Amén. El único que podía sacar de la cárcel a José, ¿sí?,
Génesis 40:23. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Sí? Versículo 41. Aconteció que pasados ¿cuántos años? O sea que las pruebas no son a veces de 3 meses. A veces las pruebas no son de 1 mes. A veces las pruebas no son, yo creo que la semana que entra termina mi prueba. 2 años. Y eso después de que le dijo al copero. O sea que ya tenía más de 2 años. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y entonces cuenta el sueño Faraón y trae a sus adivinadores y todo. Y nadie pudo interpretarle el sueño, sino solamente se lo interpretó ¿quién? José. Porque Dios estaba ¿con quién? Desde que recibiste a Cristo, ¿quién está contigo? ¿Te ha dejado? ¿Te has quejado? Porque has pensado que te ha dejado. Así es que la prueba de José, un hombre que solamente nunca se quejó, fue probado. Si él fue probado, ¿qué esperas tú y yo? Que nos hemos quejado. ¿Qué piensas si José se hubiera quejado? Quizás, ¿dónde estuviera en esos tiempos? No solamente 2 años. A lo mejor se hubiera quedado ahí N años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que dejara de qué? Hasta que dejara de quejarse. Quiere decir que tu prueba, ¿cuánto tiempo va a durar? Hasta que tú cambies. Hasta cuando digas, Señor, esto me lo mandaste tú por algo. Y yo lo único que voy a hacer es obedecerte. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque si José se hubiera quedado, mientras no cambiara su manera de pensar, él seguiría en la cárcel. Con otros amigos seguramente, porque el copero ya estaba con el faraón. Y el otro pues ya se había ido a ver crecer las margaritas al revés. Pero ¿cuánto tiempo quieres estar tú en la cárcel? Tenía promesas que sus hermanos y su papá y su mamá se iban a postrar delante de José. Como tú tienes promesas de que Dios te va a prosperar en todas las cosas y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a sanar y que Dios va a proveer y que Dios va a llevarte al cielo. ¿Cuánto tiempo requerimos para salir de esa cárcel? Porque es una cárcel cuando estamos en una prueba, ¿no? No es una cárcel en lo físico con las rejas, pero estás atrapado con el enemigo y se sigue yendo mal y mal y mal y no salen las cosas y no caminan las cosas. ¿Y por qué no caminan? Porque tú no quieres salir de esa prueba. Y así podemos estar muchos cristianos, muchos años y no poder salir. Pero José no se quejó. ¿Pero tú crees que Dios trató con él algo? Sí. ¿Pasó la prueba José?
¿Sí? ¿Y tú tienes que ser probado? Y tienes que ser aprobado. ¿A quién obedecía José? ¿A quién tenemos que obedecer? Él estaba siendo tentado. Y no pecó. Pero Dios quería tratar otras cosas con él. Ahora piensa aquel que es tentado y cae en pecado. Y es cristiano. Un cristiano que peca, ¿cómo le va a ir en la prueba? Yo no quisiera estar en los zapatos de ese cristiano. Porque todo va a tener sus consecuencias. ¿Sí? Pero José es prosperado. Génesis 41, 38, vamos a ver para terminar la historia, ¿les parece bien? Le dice Faraón, cuando le mostró los sueños, que eran 7 vacas, ¿cómo era el sueño? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las flacas se comían a las gordas, y pues las otras no necesitaban, las otras querían la carne de las gordas, ¿no? Y entonces esas vacas, ¿qué significaba el sueño? Que venían 7 años de mucha prosperidad. Pero, ¿qué significaba el sueño? Que venían 7 años de mucha escasez. Y entonces le dijo, yo te sugiero que pongas gente que guarde alimento en los 7 años de prosperidad, porque van a venir 7 años de mucha hambre. ¿Eso iba a venir sobre dónde? Sobre Egipto. Ahora, pregúntate, ¿Egipto es el mundo? ¿Puede venir años difíciles para los del mundo? Y nosotros estamos ahí, pero mientras tú creas a Dios, Él siempre te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Por qué puso el Salmo 23? David dijo, el Señor es mi pastor. Nada les faltará a todo mundo, pero a mí no me faltará nada. Amén. No está hablando de riquezas ni nada, está hablando que a ti nunca te va a faltar nada. Y vemos en la Biblia que vinieron hambrunas sobre el mundo, varias hambrunas. Así es que tú prepárate porque no hay cambios muchos, las cosas se pueden poner peor. Ahorita con este rollo de los aranceles y que esto si lo aplican, a lo mejor a este Egipto le va a ir muy mal, pero a ti no te va a faltar nada, porque tu confianza está en Dios. Pero ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Tener temor a Dios. Tener obediencia a Dios. Y entonces vemos aquí en Génesis 41, ¿qué les dije? 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? ¿En quien está quién? El Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué te da Dios cuando tú le pides? Sabiduría. Y si tú haces la voluntad de Dios, eres un hombre entendido. Y le dijo Faraón, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí que yo he puesto sobre ti toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en manos de José y le hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello.
Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra. ¿Qué le prometió Dios a José? Con los manojos, que su propia familia se iba a postrar. ¿Y ahora quién se estaba postrando delante de José? Egipto. Todo el mundo. ¿Lo puso por cabeza? ¿Y le fue fácil en su caminar? Le fue como en feria, ¿no? Y Dios le prometió. ¿Dónde está nuestra victoria? En nuestra obediencia. Y Dios nos dice, te pondré por cabeza y no por cola. Siempre estarás por encima y nunca por debajo. ¿Cuándo? Cuando obedezcas todos mis mandamientos. Cuando obedezcas los mandamientos de Dios, Dios prometió bendecirte. José es prosperado. José es prosperado. ¿Qué lo hizo prosperar a José? Su temor a Dios. El temor a Dios viene en la palabra de Dios en muchísimos lados. Pero yo te soy bien honesto. En la primera iglesia que estuve, años, nunca se hablaba de tenerle temor a Dios. Siempre se decía, ¿cómo le vas a tener temor a Dios si Dios es amor? Pero en muchísimos lados, la palabra de Dios nos habla de tenerle temor ¿a quién? A Dios. Y tenerle temor a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Qué hizo José cuando fue tentado por la mujer de Potifar? ¿Tuvo qué? Temor a Dios. Tuvo temor a Dios. Vamos a ver un ejemplo de otro temor de otras personas. Vamos a Éxodo 1:15. Porque el punto de todo esto es que José obedecía a Dios. Tenía temor de Dios. Dice Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto. Estamos hablando de Éxodo en los momentos de Moisés, ¿sí? Cuando estamos viendo el nacimiento de Moisés, ¿sí? Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, o sea, de las judías, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, cuando veas que estén naciendo los niños, y veas el sexo, si es hijo, ¿qué dijo Faraón? Mátenlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Sí? Porque, ¿qué quería Faraón? Que no se siguieran reproduciendo los hebreos. Versículo 17, pero las parteras, ¿a quién temieron? Las parteras le temieron a Dios, no al rey. Por grande que sea la orden y va en contra de la palabra de Dios, tú y yo tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Por fuerte que sea la orden, tenemos que obedecer a Dios. ¿Qué hizo Daniel cuando le dijeron, ha habido un edicto del rey y dice que ninguno tiene que postrarse, que nadie puede postrarse a otro Dios más que al rey? ¿Sí? No me acuerdo si era Nabucodonosor o Darío. Era Darío, ¿verdad? Nadie tiene que postrarse. ¿Y qué dijo Daniel? Yo me postro. Y como lo acostumbraba, se postraba ante Dios. Y no le importó la orden de los de Egipto.
Ahí me recuerda la prueba que tuvieron aquí los taxistas en Valle, cuando hace años escuché que les decían que tenían que ir al evento de no sé qué manifestación de la religión tradicional, que tenían que ir por lo de la Virgen y que quien no fuera le iban a multar. Y entonces muchos dijeron, muchos taxistas cristianos, no, pues no hay de otra más que ir, ¿no? Primero es obedecer a Dios que a los hombres. Y entonces, dice aquí que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, versículo 17, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz a como dé lugar, antes que las parteras vengan. Versículo 20. ¿Y qué hizo Dios? Les hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras, ¿qué habían hecho? Y por haber las parteras, ¿a ver qué? Temido a Dios, el que prosperó. No les prosperó a ellas, prosperó a sus familias. Entonces, cuando tú temes a Dios y le obedeces, pase lo que pase, ¿quién es prosperado? Tú y tu familia. Estaba recordando ahorita la historia de un cantante famoso, que lo estaba yo viendo el otro día en YouTube. Estaba viendo un video de hace 20 años, 30 años, y era muy conocido. Y tiene una adoración que dice, te amo, Señor, como nadie, toma mi corazón, le dice a Dios, toma mi corazón, Señor, y lo hace con todo su amor. Y sin embargo, me entero hace como 5 o 6 años que se divorció. Y yo me pregunté a sí mismo nada más, ¿no tuvo temor de Dios? A lo mejor las cosas estaban muy difíciles con su mujer. Se podía separar, pero no se podía volver a casar. ¿No tuvo temor de quién? No tuvo temor de Dios. Y esas pruebas son las que tú y yo vivimos día con día. De tenerle temor ¿a quién? A Dios. Y Dios prosperó a las parteras y prosperó a toda su familia. Demos gloria a Dios, que la misericordia de Dios cada cuando es nueva. O sea, yo no me puedo comparar con José. Si yo me comparo con José, Señor, yo me he quejado, he estado en contra de lo que me ha pasado, he sido igual que los israelitas, en cuanto falló el agua yo me quejé. Pero tu misericordia es nueva cada mañana. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y retomar el camino. Y Dios te vuelve a regresar al cero. Amén. Y te dice, hijo, nada ha pasado. Tú sigue obedeciéndome. ¿Sí? El mismo Señor te dice en Deuteronomio 5:29, mira, vamos a Deuteronomio 5:29. Dice Deuteronomio 15, ¿qué les dije? 5:29, ¿verdad? Dice Dios, ¿quién viera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase
Todos los días, ¿qué? Mis mandamientos. Para que a ellos y a quién más y a sus hijos les fuese como bien para siempre. ¿Te das cuenta de la importancia del temor a Dios? O sea, Dios no es que quiera que te quiera hacer daño, te quiera hacer bien. Sus pensamientos son para bien y no para mal. Pero Él pone el temor de Dios para decirte, si haces lo incorrecto, Satanás te va a destruir. Te va a hacer trizas. Entonces Dios tiene que poner su temor. Recuerda cuando el Señor, el Todopoderoso, se presentó en el monte Sinaí. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Que le dijo Dios a Moisés, trae al pueblo, diles que se santifiquen, porque mañana me presento yo. Y que estén santificados. Y al otro día, desde muy temprano, dice que estaba el pueblo ahí, empezó a sonar la bocina, todo se veía una nube espesa, y nadie podía tocar el monte porque quien lo tocaba moría, ¿sí? Y entonces, ¿qué le sucedió al pueblo cuando vio la grandeza de Dios? Tuvo temor de Dios. Y tú y yo tenemos que tener, ¿qué? Temor de Dios. Porque Dios quiere que te vaya como bien. Dios quiere que te vaya bien. Amén. ¿Cuántas cosas tú y yo nos equivocamos y nos ha ido mal? Pero Dios, en su misericordia, te perdona y te hace retomar, que retomes el camino. Y dice aquí, estábamos leyendo, para que me fuera bien. Mira, temerle a Dios, mira lo que dice Proverbios 14:27. Proverbios 14. El temor de Jehová, ¿qué es? ¿Manantial de qué? ¿Quieres que te vaya bien en esta tierra? Témele a quién. Témele a Dios. Obedécele a Dios. Ahora, ¿José le temía a Dios? ¿Y fue probado? Si obedeciendo a Dios eres probado, ¿qué te espera si no lo obedeces? Manantial de vida. Dice Juan 14. Juan 14:21. El que tiene ¿qué? Cada cosa que Dios te revela en su palabra, témele a Dios. Porque dice el que tiene mis mandamientos. Cuando no tienes un mandamiento y no lo conoces, no tienes problema. Pero cuando Dios te lo reveló, el que tiene mis mandamientos y los ¿qué? O sea, que los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Y qué va a hacer Dios? Amén. Mis hermanos, que nuestro caminar sea en obedecer a Dios. No significa un caminar de lecho de rosas, porque vemos a José obedeciendo y fue probado. Pero sí te puedo asegurar, el final de la prueba
es bendición. ¿Cómo le fue a José cuando terminó su prueba? Se puso hasta Egipto, se postró delante de él. ¿Quiénes se postraron delante de él cuando sus hermanos fueron a conseguir comida? Todos sus hermanos se postraron ante José. ¿Se cumplió el plan de Dios en José? ¿Se va a cumplir el plan de Dios en tu vida? Se va a cumplir. Tus caminos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son, ¿qué? Perfectos. Él tiene pensamientos de ¿qué para ti? De bien y no de mal. Para darnos el fin que Él tiene planeado. Le dio a José el plan. Lo que le prometió, se lo dio. Y estoy seguro que José va a estar en el cielo también. El día que sea despertado, va a estar ahí en el tercer cielo. Y va a venir en el cuerpo de Cristo, José, y reinará sobre todas las naciones. ¿Y tienes promesas para esta vida? ¿La promesa de Dios para José fue aquí en la tierra? Sí. ¿Fue el hombre más importante de Egipto? Y estuvo en la cárcel. Y no un año, estuvo varios años. Amén. ¿Dios tiene algo bueno para ti? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenerle temor a Dios. Tenerle temor a Dios. Dios no es un juego. Dios no es a ver si quiero, a ver si puedo. A Dios se le obedece. Tu corazón tiene todo que ver. Amén. Ponte de pie, vamos a darle la gloria al Señor. Y cierra ahí tus ojos y dile, Señor, yo no sé tú, pero yo reconozco que le he fallado a Dios. Yo sé que le he desobedecido. Pero su misericordia es nueva cada mañana. Y yo te invito en esta mañana que si está en tu corazón, decirle a Dios, perdóname, Señor, todo lo que te he desobedecido, porque no he tenido temor de ti, Señor. No he tenido temor de ti. Por eso estoy aquí, Señor, delante de ti, pidiendo tu misericordia, Señor. Tu misericordia. Y que me perdone, Señor, y que aun cuando yo sea tentado, aun cuando mis pensamientos son diferentes, Señor, yo voy a llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No importa lo que esté pasando. No importa las situaciones, porque yo sé, Señor, que tú me estás probando y estás probando mi corazón. Te doy gracias, Padre, y perdóname, Señor. Perdóname, Señor, tantas desobediencias, cuando tú lo único que deseas es el bien para mí, para que se cumplan todas las promesas que tienes para mí, se cumplan. Y de mí dependen, Señor. De mí dependen. Y también depende de mí que mi familia sea bendecida. También depende de mí que mi familia sea bendecida. Así es que más que nunca, Señor, llevaré cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y tendré temor cuando venga la tentación. Tendré temor de mis ojos, tendré temor de mis oídos, tendré temor de mi boca.
No murmuraré, Señor. No me dejaré ser tentado por el enemigo. Tendré temor para obedecerte, Señor. Gracias, Señor. Solo te pido, Señor, ayúdame, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pues nos toca otra obediencia también. Ahí viene en la Biblia. No la puse yo, sino la puso el Señor.